Luis Alberto Spinetta nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950, siendo el segundo de tres hermanos, Ana María, Luis Alberto y Carlos Gustavo. Su familia vivía desde 1940 en el barrio de Núñez, en el límite mismo con el barrio Bajo Belgrano, a escasas 2 cuadras del barrio River. Su casa se encontraba en la calle Arribeños 2853, entre Congreso y Quesada, en el primer departamento de una construcción en propiedad horizontal, con ventana a la calle. En esa casa realizó Almendra sus primeros ensayos, y también ensayó Pescado Rabioso. Sus últimos días los pasó en su casa de Iberá 5001, en Villa Urquiza, a 35 cuadras de su casa natal. De su infancia y su barrio cercano a la cancha de River Plate, sacó la pasión por el fútbol y la simpatía por el club de la Banda Roja, al que hace referencia en El anillo del capitán Beto. Su padre Luis Santiago Spinetta era un cantante de tangos aficionado, que llegó a formar un grupo acompañado con guitarristas, y a cantar en algunas radios bajo los seudónimos de Luis Martínez Solar o Carlos Omar. A él pertenece la letra y la música del tema Hombre de Luz, incluido en su último álbum Un Mañana, 2008. Con esta influencia, Luis Alberto comenzó a cantar tangos desde muy niño, y ya desde los 4 años. Su familia, especialmente sus tíos, lo impulsaban a cantar en las reuniones familiares. La influencia tanguera se notará en toda la obra del músico. Además de su padre, Spinetta le asignaba a sus tíos una importante influencia en su gusto por la música. 3 de ellos trabajaban en el sello discográfico Columbia y le permitían acceder a una gran variedad de expresiones musicales, en una época que el acceso a los discos era considerablemente costoso. Cursó los estudios primarios en la escuela N22 de 10 Remedios de Escalada de San Martín, ubicada en Roosevelt 1510. Ingresó al primer grado en 1956, justo en el momento que estallaba mundialmente el rock, de la mano de Elvis Presley y sobre todo en Argentina Bill Haley, a través de la película Al compás del reloj, estrenada en Argentina en enero de 1957, y su visita al país en 1958. Pero simultáneamente Argentina vivía el llamado boom del folclore, una renovación musical inspirada en los ritmos musicales tradicionales, que llevó a la música folclórica a los primeros planos de popularidad. Spinetta comienza espontáneamente a componer canciones desde muy niño, antes incluso de aprender a tocar un instrumento. Su padre cuenta que entre ellas, compuso un himno a Sarmiento. Me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras. Cuando aún estaba en la escuela primaria cantó por primera vez en público, casualmente, durante un carnaval en San Miguel de Tucumán, ciudad en la que vivían sus tíos y primos. Spinetta ha dicho que ese fue su debut y que lo tiraron arriba de un tablado, cual oveja, negándose a contar cuál fue la canción que interpretó. Un relato de su prima tucumana fue más detallado. Era carnaval y acá se organizaban los corsos infantiles en la calle San Martín. Habían venido a Tucumán Luis Alberto, sus padres, y Gustavo y Ana, sus hermanos. A los chicos nos disfrazaban y nos hacían desfilar y a ellos también los disfrazaron. A Spinetta le tocó ser Tarzán. Era lo que había en casa de los Santos. Un pequeño short animal print y un cuchillo de palo. Eso era todo. Y él lo lucía como si fuera el más potentado de los hombres simio. Era un chiste, un absurdo directamente verlo. Era alto,
muy flaco, se le marcaban las costillas y tenía el pelo rubio. Era muy gracioso. Lo recuerdo claramente, afirma Susana con una sonrisa. El locutor, desde un escenario armado en la puerta de la galería, seleccionaba a algunos chicos del público y los hacía subir. Lo vio a Luis Alberto y lo invitó. Él subió, agarró el micrófono y sin ningún tipo de inhibición se puso a cantar Piti Piti, de Billy Cafaro. Fue una ovación. Él cantó a capela con toda confianza. Era fanático de esa canción y la gente lo aplaudió muchísimo. Cuando se empezó a dedicar a la música, se horrorizaba cuando yo le hacía acordar eso. Los pasos iniciales con la guitarra los tiene en los últimos años de la primaria. Su primera guitarra se la prestó, por tiempo indefinido, José Machín Gomecha, vecino y personaje célebre del club River Plate, y sus primeras lecciones las recibió de Dionisio Bisonà, un guitarrista que había acompañado a su padre. Esas serían sus únicas lecciones de guitarra, ya que pronto se transformaría en músico autodidacta. Yo ya había desarrollado toda una personalidad musical sin saber tocar, imitando con la boca los sonidos de Bill Haley, las voces de Little Richard o Louis Armstrong. Y cuando empecé a tomar esas clasecitas era lógico que me saliera algo folclórico. Entonces estaban muy de moda los chalchaleros. Era la época del boom del folclore, de Zamba de mi esperanza, y del sapo cancionero. Ahí me di cuenta que triunfaba un espíritu netamente musical porque empecé a sacar todo tipo de música sin importar de dónde procedía. Mi hermana compraba una revista que se llamaba Norli, y ahí apareció Kichororo, la primera canción que saqué con los acordes completos. Cuando tuve las primeras nociones elaboré un mecanismo y pude sacar cualquier música. Tenía 12 años y estaba por empezar la secundaria. Entró a la secundaria en 1963 para recibirse en 1967. Spinetta contó varias veces que su debut artístico se produjo en 1964, en un concurso televisivo del programa Escala Musical, por Canal 13. Sin embargo, su padre menciona que ese mismo año cantó también en un programa infantil que se llamaba La Pandilla One and Two. Luego modificó el nombre como Pandilla One and Two, que transmitió Canal 9 entre marzo y mayo de 1964. Como sea, para sus presentaciones televisivas durante el concurso en Escala Musical, interpretó 2 temas, el bolero, en una forma total, de Javier Solís y Sabor a Nada, de Palito Ortega, entonces en pleno auge del Club del Clan. El cantante llegó a la final y perdió contra un grupo de mujeres llamado Las Medias Negras, que gozó de cierto éxito en el tipo de música pop beat que encarnaba el Club del Clan y la nueva ola, en los primeros años de la década del 60. En la época del Club del Clan, yo era muy fana de todo eso, hasta que aparecieron los Beatles, como a millones de jóvenes en todo el mundo. Los Beatles produjeron una ruptura completa en la sensibilidad musical de Luis Alberto. Ese año de 1964 fue justamente el de la Beatlemanía y lo primero que hizo con el dinero que ganó en el concurso de Escala Musical fue comprarse el álbum Beatles for Sale, que el grupo de Liverpool lanzó en Londres casi al finalizar el año. Spinetta también destacó la influencia decisiva que tuvo sobre él y el origen del rock nacional. En la Argentina la banda uruguaya Los Hackers y su líder en particular Hugo Fattoruso. En este período ya componía habitualmente zambas y temas de rock en inglés e incluso en español, algo absolutamente inusual en los países de habla hispana de aquel momento.
De 1965 datan dos canciones que integrarían más adelante su repertorio. Barro tal vez, y Plegaria para un niño dormido. La primera una zamba, rockeada, en español, un tema Beatle, como acostumbraba decir, precursora del rock nacional, que explotaría 2 años después con Los Gatos, y que integraría el álbum Kamikaze, 1982. La segunda canción expresa la sensibilidad poética que lo caracterizaría y fue incluida en su primer álbum con Almendra. En 1965 Spinetta se relaciona de manera casi simultánea con dos bandas de rock en inglés del barrio, Los Larkins y Los Esbirros. Los Larkins estaba liderada por Rodolfo García, futuro baterista de Almendra, un muchacho 4 años más grande que él, flaco, que, aunque vecino del mismo barrio, iba a un colegio público industrial y trabajaba en un taller mecánico, diferenciándolo socialmente del otro grupo. Los Esbirros era una banda de alumnos del colegio al que asistía Luis Alberto, y que estaba liderada por Edelmiro Molinari, quien ya entonces se destacaba por el dominio de la guitarra eléctrica, y que estaba integrada también por Emilio del Guercio y su hermano Ángel. Luis se inició en los Larkins pero los grupos se fueron aproximando. Spinetta cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Católico San Román, cerca de su casa, con Del Guercio. Eran compañeros de banco, y establecieron una estrecha amistad, compartiendo rebeldías, gustos musicales y artísticos y la edición de una precaria revista que llevaba el nombre de la Costra Degenerada. Llegaron incluso a formar un dúo, llamado Bundelmen, paralelo a los Larkins y los Esbirros. Interpretaban principalmente canciones de los Beatles o Some and the Scandal in the Family, un clásico del calipso reggae, pero también interpretaban temas propios, como Vergüenza, y una canción de homenaje al Che Guevara. Spinetta pensaba que el Che era una especie de hiperbeatle, y un espectáculo musical que titularon homenaje al ácido lisérgico. Su intención era escandalizar y sacudir las rígidas pautas del marco católico y conservador que les imponía el colegio. Los Larkins fueron modificando su integración y cambiando su nombre, primero a los Masters y luego a los Moths. Con este nombre grabaron en 1966 un acetato con 2 temas en inglés, Faces and Things, y Free, cuyos autores fueron Guido Meda y Apócrifo. Este último el seudónimo elegido por Spinetta para firmar aquellos temas tempranos. Poco a poco los Moths y los Esbirros se fueron fusionando, hasta formar un quinteto integrado por Spinetta, voz, Rodolfo García, batería, Emilio del Guercio, bajo, Edelmiro Molinari, guitarra, y Santiago Chago Novoa, teclados. Era fines del año 1966. Luis Alberto aún no había cumplido los 17 años y las bases de Almendra estaban sentadas. Una de las cosas fundamentales que se hablaron en esa etapa embrionaria fue que sentíamos una ola de cosas que hablaban en castellano. Sabíamos que existían los Gatos Salvajes, Billy Bond, medio que de ahí salió que nuestra música iba a ser en castellano. En esa etapa ya tenía compuesta Plegaria para un niño dormido, o la zamba que después hice en Kamikaze. Barro tal vez. Lo nuestro era que queríamos ser todo a la vez. Piazzolla, los Beatles, los Doble 6 de París. Y vamos a escuchar jazz. Nos gustaba el folclore de vanguardia. En ese momento venía Waldo de los Ríos con sonidos electrónicos y era descomunal. Lo veía por televisión y me ponía a llorar porque decía,
Esto también es vanguardia. Escuchábamos a Rovira, a Mederos, un montón de música que no era el Club del Clan. De todas esas conversaciones y horas perdidas. De todas esas cartas con Rodolfo. Parte la premisa de crear una música con una libertad de horizonte total. Almendra no fue una casualidad.